La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Histórica decisión en Colombia. La Corte Constitucional dio vía libre al matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Corte da un paso para ratificar que este país es un país igualitario y que nosotras, que somos iguales, somos tratadas ante la ley como iguales. Estoy muy feliz. El camino abierto para que personas LGBTI puedan solemnizar como matrimonio sus uniones civiles ante un notario o juez provoca una fuerte polémica. Esto no es lo que Dios quiere. Dios por eso nos hizo hombre y mujer en complemento para constituir lo que llamamos una iglesia doméstica, es decir, una familia en torno al amor de los padres y a la reproducción que es fruto del amor. Ayer se acabó la discriminación legal que tenía la comunidad LGBT. Nos quedan muchas batallas por dar por la igualdad ante la vida, ante la política, ante la escuela, la educación, la cultura. La vida no es inviolable, como lo consagraba la Constitución del 91. El matrimonio no es el matrimonio y la familia no es familia. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la congresista colombiana por el partido Alianza Verde y reconocida activista, Angélica Lozano, debate con Eladio José Armesto, presidente de la Liga Demócrata de Florida, sus posiciones a favor y en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Desde el ámbito jurídico, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, explica los alcances, las implicaciones y los pendientes tras la derrota que tuvo en la Corte Constitucional una ponencia que impedía a los homosexuales casarse civilmente bajo los mismos términos que una pareja heterosexual. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la nueva batalla jurídica que gana la comunidad LGBTI en Colombia. Por 6 votos a favor y 3 en contra, la Corte Constitucional rechazó la ponencia que pretendía negar una serie de tutelas con las que parejas del mismo sexo buscan que sus uniones sean reconocidas civilmente como matrimonios. Las parejas homosexuales podrán solemnizar su vínculo ante un notario o juez bajo las mismas condiciones de una pareja conformada por un hombre y una mujer, es decir, contraer matrimonio. La noticia, las voces a favor y en contra del matrimonio homosexual. Mientras la comunidad LGBTI celebra como histórica la decisión, sectores de la sociedad colombiana, como la Iglesia Católica, la rechazan de forma tajante. El punto clave de esa noticia, pese al impacto que ocasionó la votación en la sala plena de la Corte Constitucional, lo cierto es que aún no todo está resuelto. Bajo el reglamento que rige a un cuerpo colegiado, como es el de este alto tribunal, una nueva ponencia tendrá que ser discutida para un fallo final. Con el resultado del jueves y en medio de un creciente debate, activistas de la población gay dan por hecho que notarios y jueces no podrán negarse a formalizar sus uniones. Una palabra, un rótulo, una decisión. Tras más de una década de lucha, la comunidad LGBTI celebra que la Corte Constitucional de Colombia le dio el sí a su clamor para que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio al igual que las parejas heterosexuales. ¡Igualdad! ¡Igualdad! Arropados por los colores que identifican a esta comunidad, hasta la sede de la Alta Corte llegaron decenas de personas para celebrar y gritar al unísono "sí se pudo". Todos los ciudadanos somos iguales y que todos los ciudadanos, cuando quieran casarse, pueden ir a una notaría o a un juez y el funcionario no va a poderles negar el matrimonio. Incluso hasta le llevaron serenata a los magistrados de la Corte Constitucional, la misma que a partir de ahora le ordenará a los jueces y notarios que no pueden negarse a celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo. La decisión llegó luego de una votación de 6 a favor y 3 en contra. La sala plena de este alto tribunal derrotó la ponencia en la que el magistrado Jorge Ignacio Pretel sostenía que las parejas gay no podían contraer matrimonio porque así lo estipulaba la ley. Esta tesis no fue aceptada por la mayoría de los magistrados de esa corte, por lo cual el fallo será proyectado de nuevo por Alberto Rojas, quien sostiene que las parejas homosexuales son víctimas de violación a su derecho a la igualdad, cuando se les impide casarse en los mismos términos en los que lo hacen las parejas conformadas por hombre y mujer.
La Corte Constitucional informa que en sesión de sala plena celebrada el 7 de abril de 2016, discutió el expediente T-41-67863 y acumulados, relacionado con la manera en que deben actuar jueces y notarios al momento de formalizar el vínculo solemne de las parejas conformadas por personas del mismo sexo. La ponencia, inicialmente presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhup, no alcanzó la mayoría de votos necesaria para ser aprobada. Para el magistrado Pretel, la decisión que tumbó su ponencia viola la Constitución. Corte ha usurpado la competencia del legislador y violado la Constitución para aprobar el matrimonio homosexual. Como era de esperarse, la Iglesia y la Procuraduría reaccionaron a la decisión en duros términos. Estamos como Iglesia esta decisión de la Corte Constitucional. Creemos que se han usurpado una serie de lineamientos que ha debido dar el Congreso de la República. La Constitución otra vez ha sido vulnerada. Hoy la vida no es inviolable, como lo consagraba la Constitución del 91. El matrimonio no es el matrimonio y la familia no es familia. El texto que será discutido en la próxima sesión de la Corte y del cual se espera surja el fallo final que sentará jurisprudencia, se prevé que se dé en la misma línea de la votación actual. Sin embargo, aún no está todo escrito. En Colombia existe un vacío legal desde que venció en el año 2013 el plazo de 2 años que la misma Corte dio al Congreso para legislar sobre el tema. Como el Congreso no legisló sobre el tema en ese tiempo, la Corte dejó en firme su sentencia, en la que las parejas del mismo sexo pueden acudir ante un juez o un notario para formalizar su vínculo. Como ninguna norma establecía regulación, pocos funcionarios se arriesgaron a registrar uniones en esos términos, lo cual motivó al reclamo de la comunidad gay. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que también opinen a nuestro tema de análisis el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes acerca de que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil bajo las mismas condiciones de una pareja conformada por hombre y mujer? Los invitamos a que respondan las cuentas de Twitter del programa La Noche, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludo a una de nuestras invitadas el día de hoy, es la representante de la Cámara, Angélica Lozano, es congresista colombiana por el partido Alianza Verde, una reconocida activista que ha defendido públicamente los derechos de la comunidad LGBTI. Angélica, bienvenida a La Noche. Un gusto estar con ustedes. Representante, ¿qué representa esta decisión que tomó la Corte Constitucional en un país tan conservador como aparentemente lo es Colombia? Es un resultado muy importante para la sociedad completa. El país pierde si hay unos ciudadanos de segunda categoría, si hay unos ciudadanos con restricciones que se consideran como menos personas. Esta lucha es similar a la de las mujeres por el derecho a votar, a estudiar, a trabajar, la de los negros, que se decía pues que los negros no tenían alma o que los indios eran mitad persona. Esta lucha se enmarca en esas, es una lucha de derechos civiles que hace que Colombia sea más democrática porque implica el reto del respeto al otro, del respeto a aquel con quien podemos tener diferencia en igualdad de condiciones, de modo que es un día feliz, respeto por supuesto y comprendo las diferencias de opinión, pero este es un tema de derechos civiles, usted bien lo dijo, es matrimonio civil, respetamos y apreciamos a todas las iglesias, a todos los credos, muchos de nosotros profesamos diferentes religiones, este es un tema legal. Representante, ¿qué sentido tiene esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional en la realidad? Y vamos a analizarlo por partes porque más adelante también lo vamos a conversar con un reconocido jurista que nos va a estar acompañando analizando ese tema. En la realidad, ¿sí hay igualdad en este momento en las calles, en los colegios? ¿Realmente hay igualdad ante los heterosexuales y la comunidad LGTBI? Pues mire, la principal razón de desigualdad en nuestro país, en Colombia, y esto se parece a América Latina, es la pobreza. Y ahí empiezan otros círculos, la brecha rural, por ejemplo. Una cosa es ser pobre de ciudad, otro pobre en la ruralidad, donde hay menos oportunidades. La discriminación por razón de orientación sexual es un hecho, la homofobia mata. Hemos tenido unos casos dramáticos en colegios, en universidades. ¿Y sigue siendo muy fuerte, en el trabajo? Representante? Sí, sigue presentándose. Y el mejor antídoto para la homofobia es la educación, es abrir el corazón y la mente a comprender el otro. Bueno, ¿y yo qué pierdo? ¿A mí en qué me afecta que ese señor tenga un novio y ame a otro señor?
es abrir el corazón hacia derrumbar esos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Algo que tenemos instalado, que dijeron, no, que es que los paisas son no sé qué, que los pastusos son brutos, que los costeños son vagos. Esos son prejuicios, eso no tiene en realidad una razón cierta, y esos prejuicios se combaten con educación y con justicia. Justicia porque la homofobia mata, la homofobia limita derechos, y cuando es necesario debe actuar la justicia. Vamos a integrar a esta hora en Miami, Florida, a analizar desde otro ángulo esta histórica decisión que ha tomado la Corte Constitucional en Colombia, que dicho sea de paso también ha generado unas voces en contra, un rechazo muy fuerte. Ahí escuchaban ustedes al Procurador General haciendo unos fuertes cuestionamientos frente a la decisión que tomó la Corte Constitucional. Saludo de Miami a Eladio José Armesto, presidente de la Liga Demócrata de Florida, Estados Unidos, organización que según él rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eladio, bienvenido a la noche de NTN 24. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Colombia se une a la lista de países que legalizan el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. ¿Qué opina usted, Eladio? Bueno, yo creo que esto es una agresión corrupta al Estado de Derecho, es una agresión corrupta al orden constitucional, donde 6 jueces creen que pueden legislar las leyes para todo un país, y es una agresión corrupta a la razón, a la sanidad mental y al sentido común, a toda la historia de la humanidad. Es una burla a los colombianos, y desdice mucho, puesto que parece que estos jueces o están consumiendo cocaína o han sido pagados, o no, es que no creo, no puedo, me cuesta creer que sean tan tontos, tan ignorantes y tan despreciantes del Estado de Derecho, que puedan no entender que la discriminación, número uno, es un trato desigual a aquello que es igual, y 2 hombres y 2 mujeres no igualan a un hombre y a una mujer. Luego, entonces, ¿a dónde está la discriminación? No existe tal discriminación. Por otra parte, es bien sabido por toda persona que ha ido a la universidad que los derechos civiles y los derechos humanos no se basan, no se fundamentan sobre una elección de comportamiento sexual alegada. La base de los derechos humanos no se establece sobre la elección de comportamiento sexual de un ser humano, sino que se establece sobre su humanidad, sobre su dignidad como una persona. Y es fundamentalmente injusto, fundamentalmente demencial, basar derechos sobre una elección de comportamiento sexual alegada, como es lo que han hecho en este instante estos 6 jueces corruptos o ignorantes, a lo menos, cuando dicen de que hay una discriminación que de hecho no existe, porque, como todos niños saben, la discriminación es un trato igual a aquello que es desigual, o un trato desigual a aquello que es igual. Y 2 hombres y 2 mujeres no equivalen, no son igual a un hombre y una mujer. Eso es como decir de que nosotros discriminamos a un hombre porque los médicos no pueden hacer una histerectomía. Eso no es una discriminación, señores. Eso es simplemente un hecho biológico, y es un hecho biológico, es un hecho anatómico de que 2 hombres no pueden tener sexo, igual que 2 mujeres no pueden tener sexo. Lo único que pueden hacer es masturbarse. Y el sexo en todas las culturas, en todos los sistemas jurídicos, el coito es el requisito indispensable para la consumación de un matrimonio. O sea, no se puede consumar un matrimonio, incluso en los sistemas religiosos, si no ha habido una relación sexual. Y no pueden haber relaciones sexuales entre 2 hombres y una mujer, porque no puede haber penetración. Y por ende es toda una burla. Esta decisión es una agresión. Tenemos aquí en nuestros estudios también a Angélica Lozano. Vamos a ir reestructurando el debate, no podemos agotar todo el tema en una sola respuesta, para que de esa forma podamos escuchar los argumentos a favor y en contra, porque por esa razón, Eladio, lo hemos invitado a usted porque
Es cierto que una porción de la opinión también ha sido bastante crítica de la decisión que ha tomado esta Corte Constitucional y al mismo tiempo que han tomado otros países, porque Colombia entra a ser parte de esos grupos que garantiza los derechos a las parejas del mismo sexo. Angélica, ¿qué le responde usted, por ejemplo, a Eladio cuando él dice que eso es una agresión jurídica y que en este caso no hay, que aquí no hay discriminación en las parejas del mismo sexo? El fundamento del Estado de Derecho de Colombia es que todas las personas somos iguales. Las personas, él se refiere con obsesión hacia la genitalidad y él tiene su derecho, pero los hombres y las mujeres en Colombia somos iguales por fortuna y los derechos de las personas incluye el derecho a constituir una familia. ¿Cuál? La que quiera. El 48% de las familias colombianas son de solo la mamá soltera con su niño. Nuestro país es de abuelas que crían nietos, de tíos que cuidan sobrinos, de padrinos y también las parejas del mismo sexo. La Corte de nuestro país lo ha dicho y reiterado a lo largo de muchos años. Toda la diversidad, la variedad de familias son iguales, tienen los mismos derechos y deberes, garantías, y lo que hizo esta sentencia en derecho, porque además los jueces yo repruebo que les llame corruptos, yo soy de las que acata los fallos de la Corte cuando estoy de acuerdo con ellos y cuando no. ¿Qué tal que el día que yo no comparta una sentencia diga que están comprados, pagados, como lo ha hecho este señor? Que me parece una falta de respeto con nuestra institucionalidad. El matrimonio es un contrato civil que tiene efectos inmediatos, instantáneos para proteger una familia. Mucha gente dice, pero ¿para qué se casan si ya nadie se quiere casar? La unión libre es una decisión de cualquier persona en nuestro país, no importa su orientación sexual, y tiene efectos después de 2 años de convivencia y de un material probatorio. El matrimonio es un contrato civil que usted firma y que tiene vigencia inmediata. Y ese tipo de protección es el que ampara a las familias. La Corte encontró que no hay ninguna razón para decir que esas personas, por el hecho de su vida íntima, no son iguales a los demás colombianos y no tendrían derecho a ese contrato. Cierro con esto. En Colombia tenemos derecho, por ejemplo, el que tenga suerte, a firmar un contrato laboral. Digo suerte porque ya casi todo es prestación de servicios. Un contrato de arriendo para tomar una casa, vivir en ella. Un contrato de compraventa. El contrato civil de matrimonio es esa figura jurídica para la protección global integral de las familias. No hay ninguna razón para que los homosexuales no tengamos derecho a esa protección.